Este sábado 31 de octubre, la ministra de Gobierno María Paula Romo deberá comparecer ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional que tramita este proceso y cuyos interpelantes ponen entre sus causales el uso de bombas lacrimógenas caducadas en las protestas del 2019, el incumplimiento de sus funciones y violentar los derechos humanos de los manifestantes. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, a esta hora estamos en línea directa con el ingeniero César Litardo, el expresidente de la Asamblea Nacional. Señor presidente, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda a Freddy Paredes. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Freddy. Un saludo a la distancia. Un gusto también saludarlos esta noche. Gracias por su tiempo, presidente. ¿Y cómo está el tema del juicio político a la ministra de Gobierno que entendemos tendrá una primera comparecencia este día sábado? No, está avanzando dentro de la Comisión de Fiscalización. Se ha hecho un cronograma en el cual se ha establecido cuáles son las diferentes etapas, en donde también los interpelantes ya han tenido la posibilidad de exponer sus pruebas de cargo. Y pues este sábado, como ustedes decían en la introducción, será la ministra de Gobierno quien deberá acudir a la Comisión de Fiscalización para pues también poner sus elementos de descargo como tal. Y de lo que entiendo hay una semana más de plazo en donde la comisión debe tirar interna si es que hay suficientes razones o no para que este juicio llegue al Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Será siempre la comisión, presidente Litardo, la que decida si archiva o pasa al Pleno este juicio político? Sí, así es lo que establece la Constitución y la ley. En base a eso, pues la comisión tendrá la responsabilidad dentro de su trabajo interno de poder seguir esa situación. Ahora, usted como presidente de la Asamblea, resultante de una negociación política, vale decir, en la que participó de manera activa la ministra de Gobierno, y usted que se pertenece a la agrupación política de gobierno, aunque hay diferencias internas, ¿cuál va a ser su posición, señor presidente? Yo tengo que manejar una posición de equilibrio. Soy el presidente de la Asamblea, no puedo emitir un criterio hacia ninguno de los dos contextos. Tengo que esperar que se sustancie el juicio dentro de la Comisión de Fiscalización como tal. Así que eso tendrá un tiempo prudencial y ya luego de eso tendré el pronunciamiento ya respectivo. Pero en definitiva, insisto, soy muy respetuoso del debido proceso de cómo tienen que manejarse los temas. Mi criterio no es un criterio que tiene poco peso. En mi criterio tiene una relevancia diferente a quienes tal vez interpelan, que ya tienen su posición marcada y definida hacia cuál va a ser su criterio y quienes no. Por lo tanto, esperemos de que la comisión sustancie el juicio. Una vez que esté sustanciado como tal, ver cuáles son las pruebas que se han planteado y de ahí tomar una postura como tal. Claro, pero usted forma parte de la agrupación política de gobierno, señor presidente, y en ese sentido lo que le correspondería a usted es buscar defender a la ministra. Bueno, no tanto, ¿no? Recordemos que también se ha cuestionado mucho esta situación de no haber dentro del grupo político nuestro una relativa sensación de que no hemos gobernado con el gobierno como tal. Pero más allá de eso, más allá de defender o no, lo que hay que escuchar los argumentos reales, los argumentos veraces. O sea, realmente, Freddy, evaluar si es que la ministra de Gobierno tuvo una participación positiva o negativa durante lo que fue octubre del año pasado, que es lo que realmente el juicio por el cual se está dando este proceso. En ese marco creo que hay que esperar también un poco que se definan, porque hemos escuchado en algunos casos de que se argumenta de que hubo exceso de fuerza al momento de reprimir a los manifestantes, en otros casos se argumenta de que hubo poco uso de la fuerza como tal, así que me parece que todavía ni siquiera están claras cuáles son las líneas en las cuales se quiere procesar o interpelar a la ministra de Gobierno y pues esperemos un poco que así sea. Ahora, los argumentos, ¿cuánto van a pesar, señor presidente, tomando en cuenta que aquí la voluntad política es democrática y será por sumatoria de votos? Y a juzgar por el número de votos, si recordamos la reciente elección de vicepresidente de la República, María Paula Romo tuvo
muy poco apoyo, por eso ganó María Alejandra Muñoz la vicepresidencia de la República, aun cuando estuvo al final de la terna, y hay un ambiente de animadversión en algunos bloques legislativos en contra del gobierno y en contra de la ministra de Gobierno particularmente. Por eso hay que evaluar los contextos, son contextos totalmente distintos, son contextos diferentes. Creo que la evaluación pasa por medir en octubre del año pasado quiénes estuvieron a favor de la estabilidad democrática del país, quiénes son los grupos que estuvieron a favor del caos del país, que todos los conocemos. Y en esa línea creo que el contexto es diferente. Pero bueno, esto tendrá que resolverse, como tú lo dices, con votos, en el momento que primero hayan los votos en la comisión para avanzar al Pleno, y luego en el Pleno también ver qué cantidad de votos puede haber para poder lograr una censura o no al respecto. Así que en esa línea creo que el contexto es diferente. Aquí se está evaluando el trabajo oportuno, ¿no?, que la ministra de la Política en el momento más difícil de la democracia del país, que se vivió en octubre del año pasado. ¿Cómo va a votar usted, señor presidente? No puedo todavía adelantar mi criterio, lo he dicho Freddy, hay que esperar un poco que la comisión procese, y una vez que tengamos los argumentos decidiremos el voto. Pero no está claro para usted lo que ocurrió en octubre de 2019, que espera lo que diga la comisión. Sí, yo creo que en la claridad de lo que pasó, de que hubo un claro intento de desestabilización, un claro intento de generar caos. Disculpa que ponga el ejemplo, pero fuiste una de las víctimas de ese proceso, donde se evidenció esa agresividad, tener una Contraloría totalmente quemada, tener el intento de caos y de quemar un canal de televisión, etcétera, demuestra que hubo un claro intento de desestabilizar el país. Así que en esa línea creo que hubieron también desde otras posiciones quienes buscamos la estabilidad, quienes buscamos que el país salga adelante dentro del marco democrático, y eso es lo que pasó realmente en octubre como evidencia de lo que se intentó hacer en ese mes. ¿Y eso todavía no le da la claridad para poder anunciar por dónde votaría usted? Yo tengo que esperar un poco y ser muy consecuente con lo que represento dentro de mi cargo, y en su momento haré la emisión de mi criterio. ¿Cómo va su relación con el presidente de la República, vale decir, porque usted está terciando como candidato a la reelección como asambleísta por Alianza País? ¿Usted es del criterio, igual que su ex colega candidata a la presidencia de la República por esa agrupación política, Jimena Peña, de que el presidente Lenín Moreno debería renunciar a la conducción de Alianza País? Yo coincido en algunos de los criterios que se han emitido en términos políticos en torno al tema de la participación del presidente Moreno dentro del movimiento. Creo y comparto lo que manifiesta la ex asambleísta Peña, candidata presidencial ahora por el movimiento de Alianza País, en de que el presidente Moreno llegó con un grupo político, llegó con una ideología política, y que en el camino hubo una notable desvío, se podría decir, de quienes gobiernan con el presidente junto a él en este momento. Muy pocos representantes de AP siguen el gobierno como tal, pero también mi relación con el presidente, en función de mi espacio como presidente de la Asamblea, tiene que manejarse dentro de la cordialidad y del manejo que nos representa cada institución como tal. Así que son dos cosas muy distintas. Comparto, y que el movimiento tiene que tener un miramiento interno de decidir en torno a la participación o no del presidente Moreno como presidente del movimiento, pero asimismo yo, hasta el último día de mi mandato, tendré que tener un nivel de coordinación y de diálogo con el Ejecutivo, porque es parte de lo que corresponde a la presidencia de la Asamblea. A ver si le entendí bien, señor presidente. Usted personal e institucionalmente tiene una cordial relación con el presidente de la República, pero políticamente no. En todos los aspectos, pero también reconozco de que ha habido una poca participación de quienes en su momento dado como movimiento AP pudimos llegar con el gobierno de Lenín Moreno. Y me parece que sí, dentro de la militancia se siente una queja en torno a ese proceso, y que ha habido en algunos sectores mucho más radicales internos en el movimiento, incluso, como usted dice, la solicitud o la posibilidad de solicitud de que el presidente no sea parte del movimiento como tal. Pero eso es un tema que hay que decidirlo, yo no lo puedo decidir, es un tema que hay que decidirlo de manera integral
dentro de la directiva nacional y con la presencia del mismo presidente Moreno. Claro, pero personalmente usted se inclina por el pedido de Jimena Peña de que el presidente Moreno deje de conducir a Alianza País. Hay que evaluarlo, no es una posición personal, yo creo que hay que evaluarlo de manera interna y también un poco con el mismo presidente Moreno para poder tomar una resolución al final. Me parece que también yo soy muy cauto en mis declaraciones en torno a estos temas, porque me parece que así como hay militantes que lo creen de esa manera, hay otros que tampoco están de acuerdo con esa posición, por lo tanto hay que discutirlo internamente y tomar una resolución en torno a lo que mejor convenga al movimiento en ese país. Este juicio político que ahora mismo se está sustanciando en contra de la ministra de Gobierno María Paula Romo es el primero de eventualmente 4. ¿Qué va a pasar si es que la ministra se salva, pongamos ese escenario de este juicio político? Enseguida vendrá en seguidilla el segundo y acaso el tercero, presidente. Bueno, he presentado un juicio político más que recién ingresó la semana pasada, que tendrá que ser procesado dentro del CAL. Recordemos que en la lógica de los tiempos, los siguientes juicios políticos que se procesarán en la Asamblea serán los que están presentados en contra del exministro de Finanzas, Richard Martínez, y de ahí, pues, una vez que pasen estos juicios políticos, los juicios consecuentes, que en este caso el que está pendiente de la ministra Romo, que se ha presentado también por parte de la Asamblea de Gómez. Pues bien, entonces cambiemos de tema. ¿Cómo está el tema del reglamento a la ley humanitaria, que siendo esa una atribución exclusiva del Ejecutivo, ha entrado usted como una suerte de mediador y buscar un consenso con los grupos que se oponen a cómo se ha presentado el reglamento a la ley humanitaria? Creo que otra de las aristas en las cuales tenemos que enfocarnos de manera decidida. Si bien es cierto, el tema, como lo hablábamos, los temas de fiscalización, los temas de lucha contra la corrupción son importantes para el país, pero solventar la crisis económica, el buscar que, sobre todo en los sectores necesitados, haya posibilidad de generar una fuente de trabajo, es parte de las acciones que tenemos que emprender. Y en esa línea, también el reconocer una ley como la ley humanitaria que busca que quienes estuvieron en la primera línea de la pandemia, quienes arriesgaron su vida, tengan una estabilidad laboral y que más allá de, como lo que dice, muchas veces se critica de que por falta de leyes no se resuelve el problema. En este caso la ley no es el problema es el reglamento. Había algún tipo de inconformidad. Hemos propuesto esta mesa de diálogo, que así como lo hicimos en su momento dado con el sector de los jubilados, que resolvimos este tema, creo que ahora lo vamos a resolver también. Y ahí está el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Finanzas, quienes en una mesa de trabajo que empezará el día de mañana con los representantes del sector de los médicos y con un acompañamiento de la Asamblea, buscaremos que se haga un cronograma de cumplimiento de estas disposiciones y que en esa línea también se cumpla con esta justa aspiración de los sectores médicos del país. En este caso, si tiene usted una posición clara, que es de que se atienda a los compromisos laborales de los médicos que participaron en la pandemia en primera línea. Sí, me parece que es lo justo, lo correcto, reconocer al sector de la salud que incluso poniendo su vida en riesgo, así lo estableció la ley humanitaria. A eso sumémosle también que el día de mañana, en otra de las aristas importantes que la ley humanitaria aprobó, de la flexibilidad en los temas crediticios por parte de la banca o el sector financiero del país, y a esto también la necesidad de que el país cuente con nuevas líneas de crédito que permitan con diferentes beneficios como tasas preferenciales, periodos de gracia y periodos de tiempo importantes, también reactivar la economía. Así que el día de mañana va a comparecer todo el Frente Monetario ante el Pleno de la Asamblea Nacional para que nos explique si que eso se ha cumplido o no, y si no, cuáles serán las acciones para poder corregir este tema que tampoco ha sido, desde mi punto de vista, tomado de manera total dentro de la ejecución ya en la implementación de la ley humanitaria. Pero más allá de la mediación, poco o nada podrían hacer ustedes, tomando en cuenta que es una atribución exclusiva del Ejecutivo la emisión del reglamento a una ley.
Sí, pero finalmente tenemos la capacidad fiscalizadora para hacer que se cumplan estos procesos y esa es la capacidad que estamos ejerciendo en este momento. Y también pues apelando de que esto tiene un fin lógico, importante, social, de reconocimiento y que ayer todos los ministros que estuvieron en la reunión presentes, el ministro de Salud, el ministro de Trabajo y los representantes del Ministerio de Finanzas reconocieron que era una justa aspiración y un justo derecho y por lo tanto se iban a encontrar todos los mecanismos para cumplir la ley como tal. Estamos dialogando con el ingeniero César Litardo, él es el presidente de la Asamblea Nacional. Ingeniero Litardo, ¿cómo marcha el proceso de enmiendas a la Constitución? Me refiero exclusivamente a aquella que nació de la iniciativa popular y que tiene que ser tramitada por la Asamblea Nacional. Bueno, son las reformas constitucionales. Reformas. En torno a 3 temas puntuales. El primer tema es el tema de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. El otro tema es el Consejo de la Bicameralidad. Y el tercer tema es la independencia de la Fiscalía. El 16 de septiembre es la fecha tope en donde la Asamblea Nacional deberá debatir nuevamente estos 3 temas. 16 de septiembre del próximo año. Perdón, 16 de diciembre de este año. De diciembre. Es la fecha tope donde la Asamblea cumple con los 3 meses que la misma Constitución establece para poder nuevamente poner el segundo debate. Esos tiempos están marcados en la Constitución. Yo creo que voy a emitir ahí un poco lo que he podido conversar, unos temas que lo hemos podido todavía debatir a la interna ya en posiciones con los jefes de bancada, pero creo que 2 de estos temas tendrían una acogida importante, el tema de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, así como el tema de la independencia de la Fiscalía, y en el tema de la bicameralidad hay algunos reparos en torno a si es que esto conviene o no al país, en base de que en lo personal pienso que esto podría incluso entorpecer mucho más los procesos de legislación, va a engrosar de cualquier manera administrativamente el tema económico, presupuestario como tal, y creo que esta sería tal vez la opción que menos tendría apoyo en la Asamblea como tal, pero finalmente recordemos que una vez que en diciembre iniciemos el debate y se procesen los votos, en el caso que hayan votos para que pase, esto deberá ser procesado en una consulta popular finalmente, donde será el pueblo ecuatoriano quien con su voto ratifique o no lo que la Asamblea pueda procesar con votos al interior de la misma. Pero ustedes pueden negar, por ejemplo, este proyecto de reformas a la Constitución, si es así, negar o modificar en este caso, porque usted estaría aceptando, de acuerdo a lo que he conversado con los diferentes bloques legislativos, 2 de las 3 reformas estructurales que se plantean, medulares, digamos, que se plantean, tomando en cuenta además que la segunda, la bicameralidad del Congreso, está relacionado con la primera, que es con la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, porque se le daría la atribución de la designación de las autoridades a la Cámara Alta del Congreso Nacional si es que se elimina el Consejo de Participación Ciudadana. Sí, por eso se debate internamente. Nosotros tenemos esa posibilidad de realizar estos cambios de ser necesario y un poco en lo que también se haga como una propuesta interna. Es lo que establece, ojo, esto es procedimiento que establece la Constitución, es un tema que ya está preestablecido en la Constitución como tal, y de ahí pues cualquier propuesta que la Comisión de Enmiendas que procese estos temas establezca que hay que tomar en votación dentro del Pleno, requerirá las 2/3 partes, es decir, 91 votos para ser aprobado. Así que, en definitiva, tienen que cumplirse los procesos internos de la comisión que tramita estas reformas, y luego de esto, pues, tiene que haber los 91 votos para que sea aprobado como tal. Si no son aprobadas con 91 votos, el trámite se queda paralizado ahí como tal, y si son aprobadas con 91 votos, pasarían ya al CNE para que pueda elaborar la respectiva consulta popular como tal. Señor presidente, pero si no son aprobadas estas propuestas de reforma a la Constitución con los 91 votos necesarios, ¿en dónde queda el apoyo popular que tuvo previamente para llegar a la Asamblea esta propuesta? Bueno, pero es un apoyo que establece un número de firmas, si no me equivoco, de un 5%, no representa la mayor cantidad de respuesta o pero de apoyo ciudadano. Pero cumple el requisito para la iniciativa ciudadana. Es un apoyo importante, sí, pero también nosotros que somos quienes tenemos la posibilidad de discutir a la interna, tenemos también el legítimo derecho de decidir sobre qué tiene la acogida o no dentro del dictamen. Yo personalmente estoy totalmente en contra de la bicameralidad, tengo también mi derecho a través de mi voto
dentro de la Asamblea de poder manifestar mi posición respecto a un tema en el cual no estoy de acuerdo. Pues bien, ahí tienen ustedes, esta es la posición del ingeniero César Litardo, presidente de la Asamblea Nacional, sobre algunos de los temas de coyuntura que tienen que ver con su investidura como presidente del Legislativo. Queremos agradecerle por habernos atendido, señor presidente. Gracias, Freddy, un abrazo a la distancia. También para usted. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.